Hola amigos, ¿cómo están? Preciosidades, ¿qué andan haciendo? Bienvenidos nuevamente a otro video, chicos. Nuevamente vamos a reciclar este bote de cloro. No sé por qué a veces siempre una palabra se me traba y lo digo un tiempo y después nuevamente se me va y viene otra palabra. ¿Se acuerdan que antes siempre utilizaba el súper y después no sé qué otras palabras, no? Hoy vamos a utilizar este bote, le dicen galón también, le dicen bote de cloro, galón de cloro, o sea, le llaman de diferentes formas, ¿no? Vamos a hacer dos trabajos súper, pero súper bonitos. Va a ser uno que es colgante, no está mi cuchilla, chicos, y otro pues que va a estar para la mesa, se puede decir. Espero que se esté viendo bien. Esta hora ya son las... creo que son... ¿qué hora es? Vamos a ver qué hora es para salir de dudas. Son las 4:30 de la tarde. Y pues está haciendo una calor tremenda. El sol ya se está entrando por este lado y por eso es que me da el sol así de este costado. Esto voy a partir en dos. Este va a ser para colgar y este va a ser para ponerlo en una mesa. No sé con cuál de los dos empezar. Creo que vamos a empezar con lo más facilito y rápido de hacer. Bueno, vamos a hacer este primero y voy a utilizar esta pintura que es de color rosa. Ya saben que yo no compro las pinturas hasta que se me terminen. Así que este, como tengo todavía, le voy a pintar todo de color rosadito o fucsia y depende del color que ustedes elijan. Miren, así es como ha quedado de color rosado. No he pintado tanto esto, no me importó pintar tanto, se puede decir, porque pues vamos a tapar esta parte y esta otra. Y como va a ser una maceta colgante, yo traje este tiro que es de macetas colgantes, justamente de las macetitas que compré y pues las estoy usando más para mesa y no para colgarlas. Tengo ya mi cautín por acá y primero, antes de seguir con la decoración, lo que quiero hacer es ponerle unos hoyitos. Yo creo que uno va a venir por acá. Esto tiene 3 tiras, entonces vamos a hacerlo 3 hoyitos. El otro va a venir por este otro lado y un tercero que va a ser por acá por el medio y listo. Yo no lo hago el hoyo aquí, si se han dado cuenta, porque pues el agua se baja muy rápido, así que a mí me gusta que se mantenga y por esas razones que no hago el hoyo. Miren, también traje mi hilo de yute que aún tengo. La verdad, esto sí que me ha servido muchísimo, hemos usado en muchas cosas, si se acuerdan. Pensé al verlo, pues vamos a poner un poco de silicona caliente y vamos a envolver ahí el yute. El chiste es tapar todo esto de la tapa, ¿cierto? Así que vamos a ir envolviéndolo para que no se vea lo de la tapa. También vamos a ponerle por acá 2 o 3 tiras, depende de ustedes. Así que me voy a quedar un momentito poniendo esto arriba y abajo. Y miren, así es como ha quedado. Lo tapé de abajo y de arriba. Ahora tengo estos chinches, miren acá, no sé si se ubican, son como los clavitos, pero acá se le llama chinches. Lo que quiero hacer ahora es decorar con eso cada línea que tiene. Aquí tienen unas líneas que, los he despintado, que se ven claritas. Y vamos a ir punzando, cosa de que esto, miren, va a brillar súper, pero súper bonito. Lo vamos a hacer algo separados, no bien unidos. Así que me voy a pasar un momento poniéndolo. Yo creo que a estas 4 o 5 ya voy a ver hasta donde se vea interesante. Y vamos a poner todas. Sí, un poquito, pues, como pueden apreciar, estoy haciendo mucho esfuerzo. Porque el galón es, como se dice, pues es duro. Así que me está costando un poquito y voy a tardar.
así es como va quedando la cosa. La verdad me encanta. Resalta muchísimo estos ganchitos, chinches como se le dice acá. Hay de color plata también, pero dije no, este dorado se ve súper cool. Además que miren ahí en la sombra, ahí a la sombra, se resalta, bueno, resalta, no se resalta. Resalta súper, pero súper bonito con el color rosado y con esto, que casi le digo la mechilla. Ahora voy a tomar este, que les había dicho que es de, pues de una de las macetas que no estoy utilizando. Ya se me olvidó dónde estaban los hoyos, aquí está. Lo que hacemos es meter y vamos a amarrar por acá, así, y jalamos nuevamente para que no se vaya a salir, y lo mismo hacemos con estos otros dos lados. Pueden utilizar alambre, ya saben. Y yo me acordé que tengo muchos de estos porque compré, ¿cuántas macetas he comprado esa vez? Creo que compré algo de 24, no, de 30 y algo macetas. Ay, chicos, no me acuerdo, estoy media volada, pero compré muchas y la mayoría las estoy usando en la mesa, y tengo de estos colgadores y se me olvidó por completo. Y el otro día dije, yo tengo esto, así que vamos a usar ahí. Y miren, así es como ha quedado ya. Una vez puesta la plantita, pues se va a ver súper, pero súper hermosa. Así que nos vamos a ir con la segunda maceta. De esta otra maceta lo que quiero hacer es un conejo hermoso. Miren, tengo aquí ya esto. Estas son de shampoo y yo las corté para no tardar mucho en el video. También ya dibujé ahí, si se logra ver, la oreja para poder ponerlo. Estos son de los shampoos delgaditos. Y pues ya saben, esto nos sirve porque también está como que un poco doblado. Y eso que está un poco doblado, ay, yo estoy viendo a mis pollos, es que les he soltado, cada tarde les ando soltando a mis gallinas. Para los que no saben, tengo gallinas que compré recién y pues estoy aprendiendo a cuidarlas. Miren, salió muy puntiagudo, o está bien, creo que está bien. Ahora lo que quiero hacer es ponerle por aquí y vamos a calcar para que nos salgan las dos orejas pues iguales y no nos esté saliendo desiguales. Y ya saben ahí yo que hago una cosa bien y la otra no me sale muy bien. Así que vamos a marcar y voy a recortar. Como les comentaba, pues miren, aquí están las dos orejitas. Tengo gallinitas, no soy experta en esto, pero ahí vamos, estamos aprendiendo. En mi canal de vlogs es donde les había mostrado y pues ahí andan, están súper bien, ya están súper grandotas. Ahí está nuevamente la palabra de súper, me salió. Y pues las he soltado porque en las tardes les suelto un momentito y creí que se estaba subiendo a mis plantas. Lo bueno es que respetan mis plantas hasta ahora. Entran aquí, están al otro lado y están yendo muy bien. Miren, estas partes que están como dobladas, si se logra ver, la voy a limpiar un poquito, espérenme, que creo que todavía tiene un poco de del shampoo porque lo he lavado, pero pues ya saben, si no lo abres no se va a lavar bien. Ahí está. Ahora las orejitas estas quiero poner así para que sea como que están dobladas hacia afuera, pero creo que ha llegado el momento de ponerlas, se van a hacer como raras. Creo que así nomás las vamos a poner. Miren, ahí, ay, se va a ver súper cool. Lo quería pintar de algún color, pero no tengo un color que me guste, que me llame mucho la atención, así que dije, no, va a ser un conejo de color blanco, porque esto ya es súper blanquito, este bote, pues porque está limpio. La que dice que está limpio y está limpiando recién, ¿no? Esto ya está limpio, así que vamos a pintar lo del medio. ¿Se acuerdan de este gato que hicimos? Al final no le usé como macetero, sino lo estoy usando como porta cositas, se dice, para guardar mis acrílicos que compré hace poquito. Ahí está. Y ahora lo que quiero hacer es pintar un poquito de color amarillo. Ay, no es amarillo, de color rosa. Ya saben que pues sus orejitas siempre por el centro tiene un color interesante y lo vamos a pintar. Esto es bueno del acrílico que seca muy pero muy rápido, pero no tengo un color que me llame la atención para poder pintar al conejo
y dije no, mejor no lo vamos a arruinar, no nos va a gustar después ese color y lo vamos a dejar un conejito blanco bonito y simplemente ahí es donde lo vamos a arreglar. Así que esto voy a hacer los dos, lo voy a pintar así, las orejitas. Está haciendo un vientecito, les cuento, todos estos días. Lo raro es que a estas épocas pues ya no hace viento, pero ahora sí está haciendo mucho viento. Hasta agosto y pues mediados de septiembre es donde hace muchísimo viento. Pero ya estamos en octubre, casi mediados de octubre, y el viento está que muy fuerte, chicos, demasiado fuerte. Pero creo que a estas alturas pues ya no tenemos eso de estamos en tal fecha y va a ser viento, estamos en tal fecha, se va a poner a llover, estamos en tal fecha y pues es época de frío. Y esto, el clima es súper cambiante a estas alturas. Ahí está, casi me paso. Quiero hacer como puntiagudo y medio que me estaba pasando. Ay, me gusta. Ahora vamos a hacer lo mismo y después lo voy a pegar a la base, que sería pues lo de abajo de nuestra botella. Esto pues ya saben, pueden hacer con una botella de Coca-Cola, de Sprite, de lo que ustedes tengan. No siempre pues porque hemos hecho de botella de cloro van a decir no tengo la botella de cloro y pues no lo voy a hacer. Lo digo porque yo en un momento he sido así de ignorante. La verdad que sí, uno a veces es muy ignorante, pero pues cada vez una persona siempre va aprendiendo. Como se dice, cada día una persona va aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Nadie nace con eso de, pues esto es así y punto. No. Esta parte es la que me está costando un poquitito trabajar de la punta. A ver, vamos a jalarlo así. Ahora sí, creo que sí. Es que yo quiero hacerlo como que muy ancho ya también. Y se me está pasando. Y lo estoy haciendo al otro lado. Y se me está pasando. Ahí está. Ay, sí, se me pasa. Ya están los dos. Creo que me salen más o menos iguales, ¿no? Ahora voy a esperar que seque. Y mientras esto vaya secando, lo que voy a hacer es buscar la cara más bonita que tenga el envase. Y creo que va a ser, pues, esta de acá. Vamos a agarrar un marcador o acrylex, lo que ustedes gusten. Ya saben que a mí pues me llama más la atención hacer con esto, porque después cuando hago con el acrylex lo arruino. Así que vamos a dibujar unos ojitos. Y le voy a hacer unos ojitos por acá. El chiste es después. Como carambas voy a calcular que es lo mismo. Creo que lo hice más pequeño. Vamos a arreglarlo. Ahora vamos a hacer la nariz, que viene por acá. Asícito. Uno quiere hacerlo bien y es como que, ay, mi pulso va más o menos. Así que parece una carita sonriente, ¿no? O mejor dicho, con boca abierta. Ahora vamos a venir por acá. ¡Ay! Y esto. Y le vamos a hacer los bigotes. Lo mismo por el otro lado. 2 y 3. Ay, parece más un gatito, pero con las orejas ahorita va a cambiar todo. Vamos a pintar de color negro. Si se dan cuenta, siempre que empiezo a hablar harto, me quedo como que sin aire y mi garganta se empieza a cerrar. Es bien chistoso. Y miren, chicos, ya va tomando forma, ¿cierto? Me gusta, se ve bonita, tierna. Aquí les cuento que compré estas florecitas que pues había tenido pegatina o pegamento y quiero ponerle como si tendría un moño, pero creo que este va a ser súper grande, o está bien ese tamaño. Después tengo este otro,
Pero claro, no va a ser un color rosado, puede ser un naranja, y justo me salen los rosados, o amarillo. Quiero poner uno por acá, creo que va a ser el amarillo, este grande, para que se vea muy bonito. Y vamos a ponerle esto que se saca y tiene el pegamento. Cómo vienen las cosas ahora, ¿no? Yo esto pues compré porque dije no puedo, no me sale hacer los dibujos, y dije vamos a comprar uno de estos para pegar, pero después dije oh, qué bien, viene con el pegamento incluido, así que muchísimo, pero muchísimo mejor. Miren amigos, este es el resultado. La verdad a mí me encanta muchísimo, espero que a ustedes también les haya gustado. Está bellísima, me gusta cómo resalta este color que les había comentado, el rosado con eso, y se ve cool. Espero les haya encantado muchísimo el video. No se olviden compartir, dejarme la manita arriba, y pues nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao, preciosas.